La búsqueda histórica de perfeccionamiento humano desde la religión. A lo largo de la historia, las religiones han representado uno de los principales intentos de responder a la pregunta sobre cómo puede el ser humano superar sus limitaciones. Frente a la fragilidad, el sufrimiento y la conciencia de sus propios efectos, las tradiciones religiosas han propuesto distintos caminos de transformación que no se centran únicamente en el desarrollo físico o intelectual, sino en una mejora moral y espiritual. En el caso del cristianismo, esta superación se entiende como un proceso de conversión interior mediante el cual la persona abandona el egoísmo y orienta su vida hacia valores como el amor, la justicia, la humildad y la solidaridad. Desde esta perspectiva, la religión no plantea la creación de un ser humano perfecto, mediante herramientas externas, sino una renovación profunda de la persona. La idea de salvación cristiana sostiene que el ser humano puede alcanzar una plenitud que va más allá de sus capacidades naturales, mediante la relación con Dios y la práctica de la virtud. Por esta razón, la superación humana dentro del pensamiento cristiano no se limita al éxito material o al dominio de la naturaleza, sino a la formación de un individuo capaz de vivir de acuerdo con principios éticos. La ascesis y la virtud como formas de transformación humana. Uno de los elementos centrales del modelo religioso de superación es la ascesis, entendida como una práctica de disciplina personal mediante la cual el individuo aprende a controlar sus deseos, impulsos y comportamientos. En la tradición cristiana, la ascesis no representa simplemente una renuncia al placer, sino un ejercicio de libertad interior. La persona busca no ser dominada por sus pasiones, sino desarrollar un carácter orientado hacia el bien. Esta visión se relaciona con la importancia de la virtud dentro del pensamiento cristiano. Valores como la paciencia, el perdón, la humildad y la compasión son considerados herramientas para transformar tanto al individuo como a la sociedad. De esta manera, la religión propone que el verdadero progreso humano no depende solamente de avances científicos o tecnológicos, sino también de la capacidad del ser humano para mejorar su conducta y sus relaciones con los demás. Sin embargo, esta propuesta también ha generado cuestionamientos. Algunos críticos consideran que la exigencia de renunciar a ciertos deseos o someter la vida personal a normas religiosas puede convertirse en una limitación de libertad individual. Esta tensión entre disciplina moral y autonomía personal constituye uno de los principales debates alrededor del papel de la religión en la búsqueda de la mejora humana. Joseph Ratzinger, la plenitud humana más allá del progreso material. El pensamiento de Joseph Ratzinger, también conocido como Benedicto XVI, defiende la idea de que el desarrollo humano no puede reducirse únicamente al avance científico, económico o tecnológico. Para Ratzinger, la humanidad necesita una orientación ética que permita utilizar sus conocimientos de manera responsable, ya que el progreso técnico por sí solo no garantiza una sociedad más justa ni personas moralmente mejores. Desde su perspectiva, la crisis del ser humano moderno surge cuando éste intenta alcanzar una forma de perfección únicamente mediante sus propias capacidades, dejando de lado la dimensión espiritual. La verdadera superación humana implica reconocer la dignidad de cada persona y construir una vida basada en la verdad y el amor. Por ello, la religión no debería ser un obstáculo para el desarrollo humano, sino una guía para evitar que el poder científico y tecnológico se utilice sin límites éticos. Nietzsche y la crítica a la moral cristiana. En contraste con la visión de Ratzinger, Friedrich Nietzsche plantea una crítica profunda hacia la religión cristiana y su influencia sobre la manera en que el ser humano entiende la superación personal. Para Nietzsche, la moral cristiana ha promovido valores como la obediencia, la humildad y la renuncia a los propios deseos, lo que según él puede debilitar la capacidad del individuo para afirmarse y crear sus propios valores. Considera que el ser humano no debería buscar su perfección mediante la dependencia de una autoridad religiosa, sino mediante la superación de sí mismo y el desarrollo de su propia voluntad. Su concepto del superhombre representa una propuesta de transformación humana basada en la autonomía, la creatividad y la capacidad de trascender las limitaciones impuestas por antiguas creencias. Desde esta postura, la religión podría interpretarse como una fuerza que, aunque ofrece consuelo y orientación moral, también puede restringir la libertad humana al establecer normas consideradas absolutas. Por esta razón, Nietzsche cuestiona si la religión realmente permite superar el ser humano o si mantiene al individuo dentro de una visión limitada de su propia existencia.
¿Han fracasado las religiones en su intento de mejorar al ser humano? El debate sobre el fracaso o éxito de la religión como herramienta de perfeccionamiento humano continúa vigente. Por un lado, las religiones han tenido una influencia importante en la construcción de valores éticos, en la promoción de la solidaridad y en la creación de comunidades basadas en principios morales. Han ofrecido respuestas al sufrimiento humano y han impulsado acciones relacionadas con la ayuda social y la defensa de la dignidad de las personas. Por otro lado, sus críticos señalan que la religión no siempre ha logrado eliminar problemas como la violencia, la desigualdad o los conflictos sociales. E incluso, algunas interpretaciones religiosas han sido utilizadas para justificar formas de exclusión o control. Esto plantea la pregunta si realmente la religión ha cumplido realmente con su propósito al ser humano o si realmente los ideales han sido difíciles de aplicar en la práctica. En conclusión, la religión no puede evaluarse únicamente como un fracaso o un éxito absoluto. Su propuesta de superación humana representa una vía basada en la transformación interior y la búsqueda de la virtud, mientras que sus críticos defienden modelos alternativos, centrados en la autonomía y el desarrollo individual. El desafío actual consiste en analizar cómo estas distintas visiones pueden contribuir a responder una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente ser un ser humano genial? ¿Qué significa realmente ser un humano mejor? La ciencia y la técnica como motor de la evolución humana. A diferencia de los modelos religiosos que plantean la superación mediante la fe y la disciplina interior, la ciencia propone una transformación basada en la evidencia, la razón y el dominio del entorno material. Ante las limitaciones históricas del ser humano, como la enfermedad, la escasez, la mortalidad y la ignorancia de las leyes naturales, el camino científico no busca un consuelo trascendente, sino soluciones operativas e inmediatas. Por un lado, hablamos de un progreso medible y acumulativo, mientras que el perfeccionamiento moral o espiritual resulta difícil de cuantificar y cambia según cada cultura. El avance científico demuestra resultados concretos que benefician a todos por igual, como el aumento de la expectativa de vida, la erradicación de pandemias mortales o el acceso global a la información. Por otro lado, la ciencia propone una transformación que va de fuera hacia adentro. Su premisa fundamental es que para mejorar la condición humana es indispensable transformar primero sus condiciones materiales de existencia. Desde este punto de vista, eliminar el dolor físico y la miseria es el primer paso indispensable para que cualquier individuo pueda desarrollarse en su totalidad. El transhumanismo y la redefinición tecnológica de la mejora humana. En la era contemporánea, el debate sobre la mejora humana ha alcanzado una dimensión completamente nueva de la mano de la biotecnología, la inteligencia artificial y el movimiento transhumanista. Este enfoque representa el contrapunto más radical a la visión religiosa tradicional. En este nuevo panorama, la tecnología pasa a ser un sustituto del milagro. La promesa de superar el sufrimiento o alargar la vida ya no se confía en una intervención divina, sino más bien a la edición genética, la medicina y la cibernética. Al mismo tiempo, esto nos lleva a redefinir el concepto de superación. Si para filósofos como Nietzsche, la superación personal era una afirmación de voluntad y del carácter de la persona, en la era tecnológica se entiende más bien como una optimización biológica y cognitiva orientada a romper los límites naturales de nuestro propio cuerpo. Desafíos éticos y límites del progreso científico. A pesar de sus logros indiscutibles, el modelo estrictamente científico para la mejora humana enfrenta cuestionamientos muy serios. El principal problema es que nos encontramos con una gran eficacia técnica, pero con una falta de orientación moral. La ciencia nos da herramientas de un poder enorme, pero no genera valores por sí sola. El conocimiento científico nos enseña cómo lograr un objetivo técnico, pero no nos dice si ese objetivo es éticamente deseable o justo. Además, existe el riesgo latente de la desigualdad y la deshumanización. Buscar la perfección biológica a través de la tecnología abre la puerta a brechas sociales nunca antes vistas, con el peligro añadido de reducir al ser humano en un simple sistema que se puede optimizar, dejando de lado su dimensión ética, afectiva y social. ¿Quién lleva la delantera en la evolución humana? En el debate sobre qué postura lidera la transformación del ser humano, la respuesta depende en realidad de qué entendemos para mejorar. En el plano material, biológico y cognitivo, es innegable que la ciencia y la tecnología lideran la evolución de la especie. Sin embargo, en el plano ético, relacional y existencial, la ciencia necesita apoyarse en un marco de valores que evite que el progreso técnico termine volviéndose en contra de nosotros mismos. Es en ese punto donde la ética, la filosofía y la dimensión humanista siguen siendo totalmente indispensables.
La tecnología puede cambiar nuestro cuerpo, la religión puede transformar nuestro interior, pero la decisión de ser mejores sigue estando en nuestras manos. ¿Tú qué opinas? ¿Han fracasado las religiones en su intento de mejorar al ser humano o simplemente esperamos de ellas algo que nunca prometieron?